Me da mucho gusto saludarlos nuevamente aquí en en esta red de redes que tenemos, tanto para Talentos que Suman, obviamente para Hablemos al Grano y por supuesto para TV Alianza, que como siempre estamos buscando justo una opinión diferente de lo que regularmente escuchamos, porque finalmente este propósito que nos hemos hecho por conocer más de nuestra historia, de nuestra identidad, sobre todo, ¿saben qué? Para que no nos la pasemos ahí pidiendo que nos den disculpas. Entonces, creo que buena parte de este propósito, de estas cápsulas que hoy estamos iniciando en esta serie, pues llevan este fondo, conocer nuestro pasado, pues de entrada para tener la conciencia de si ya lo vamos a repetir, pues ya será responsabilidad de nosotros, pero que no sea por ignorancia. Tenemos a Nemesio Rodríguez Lois, un comunicador, miren ustedes, es comunicador, yo diría escritor, amigo y por supuesto conocedor de la historia no solamente de México, sino de España, a quien le damos muchísimo la bienvenida. Y Nemesio Rodríguez, qué gusto escucharte, ¿cómo estás? Muy bien, Felipe, es para mí un honor estar en tan prestigioso programa y pues trataré de corresponder y de estar a la altura, ¿verdad? Oye, Nemesio, pues tú has sido un comunicador y tú conoces perfectamente el ritmo de los medios de comunicación y cómo, curiosamente, los mismos medios cometemos este tipo de omisiones, errores, ya sea de manera intencional o por ignorancia. Y hoy quisiera rescatar un tema que a mí me lo enseñaron de una forma en la escuela y leyendo mucho de lo que tú has escrito, Nemesio, de las conferencias que has impartido por muchos años, veo que lo que aprendí en la escuela no tiene nada que ver con la conquista, con la historia de México y finalmente con el nacimiento de una nación como nuestro país. Quisiera que empezáramos, Nemesio, si hoy por hoy vale la pena celebrar este encuentro de los dos mundos, de esta España malvada, con estas zonas, digamos, indígenas que recibieron pues a los españoles y que ya hasta hay que pedir disculpas. ¿Consideras tú que vale la pena celebrar este encuentro de dos mundos? Sobre todo por si hay alguna ventaja en de este encuentro con el continente americano, Nemesio. Pues yo pienso que sí hay que celebrarlo y por lo grande, ¿verdad? Porque significó el encuentro entre dos mundos, el viejo y el nuevo mundo, significó la entrada del nuevo continente, del nuevo mundo, en la civilización occidental. Claro que vale la pena. Indudablemente no fue un simple encuentro como dos amigos o enemigos que se encuentran en una esquina, ¿no? Simplemente pues significó algo, ¿no? Porque hasta el día 12 de octubre de 1492, América, nos dice el doctor Alberto Caturelli, filósofo argentino, América no existía. En las comunidades precolombinas no había ni rastros de conciencia de continentalidad. Y lo hispano-católico actuó como el principio determinante, unitivo, que comunicó esa unidad al todo. O sea que no había conciencia de nación. Por ejemplo, no existía el continente americano como una entidad jurídica, como estados libres y soberanos. Por ejemplo, un apache no tenía idea, ya no digo de la existencia de un guaraní del Paraguay, sino incluso de un pima de Sonora. Y un pima de Sonora no sabía que existían los mayas. Y los mayas no sabían que existían los incas, eran pequeñas tribus dispersas y hostiles entre sí. Entonces, a partir del encuentro de dos mundos, se empezó a unificar en un todo, y hoy tenemos un gran continente que tiene un mismo idioma, una misma religión y una misma raza, que es la mestiza, ¿verdad? Es más, voy a citar aquí a un historiador liberal, incluso anticlerical en cierto modo, uno de los autores de México a través de los siglos, Vicente Riva Palacio. Nos dice él en su obra México a través de los siglos, es el antecedente inmediato de la historia oficial, en la cual se inspiran los amanuenses de la historia oficial. Dice así: el descubrimiento de las Indias era una necesidad de la ciencia, la conquista de ellas un derecho de la humanidad, y la conversión al cristianismo de sus habitantes una exigencia de la civilización y del progreso. Medio mundo no podía estar ignorado del otro medio. Los pueblos descubiertos por Colón eran como una nota discordante en el progreso general, y tenían que hacer en pocos años el largo camino que había costado muchos siglos a los del antiguo continente. La conquista de las Indias, nos sigue diciendo el liberal Vicente Riva Palacios, era un derecho de la humanidad, porque necesitaba estar uniformemente regida por un código de la moral, que forma parte de la predicación evangélica, y esa uniformidad en ciertos principios fue la gran preparación del espíritu humano para alcanzar la época de libertad y ciencia en que nosotros vivimos.
Esto lo dice un anticlerical, enemigo de la Iglesia, enemigo de España, en el siglo pasado, en una obra que se llama Resumen Integral de México a través de los siglos, que fue editada hace algunos años por la Compañía General de Ediciones. ¿Cómo es entonces, Nemesio Rodríguez, que se compra esta idea de que hoy hay que pedirle, hay que decirle a España que nos dé, ¿cómo se dice? Que nos pida perdón por esta invasión, por haber humillado a estos indígenas, y esta visión romántica de que estábamos bien cuando estaban los aztecas, cuando estaban los olmecas, cuando estaban culturas muy desarrolladas? ¿Cómo lo entiendes tú? ¿Qué parte de la historia no estamos entendiendo, Nemesio, que hoy hasta el presidente de la República se ha atrevido, muy envalentonado para exigir disculpas públicas al actual gobierno español? Pero mira, realmente estos son lodos de aquellos polvos. Realmente mucha gente, a lo mejor hasta pienso que no son ni de mala fe, pobre gente, son ignorantes, ¿no? Más bien son ignorantes. Se basan en la historia oficial. Una historia oficial que fue escrita por una serie de amanuenses del sistema, en la cual se denigró todo lo español y todo lo católico. Porque curiosamente lo español y lo católico y lo mestizo son los pilares de la nacionalidad, ya no solo mexicana, sino hispanoamericana, iberoamericana. Entonces esta pobre gente, pues hombre, por ignorancia, pues vaya, pues no se les puede dar otro calificativo, que venga uno pidiendo perdón. Es más, voy a citar aquí el domingo 31 de marzo del año 2019, ese magnífico caricaturista que es Calderón. Sí, claro. Calderón es caricaturista, no el expresidente. Exacto. En el periódico Reforma, pues saca una viñeta y dice lo siguiente: Miguel López de Legazpi era alcalde de la Ciudad de México cuando se le encomendó la conquista de las Filipinas. Y continúa y responde: si el demagogo Rodrigo Duterte, o sea, el presidente de las Filipinas, le exigiera a la Ciudad de México una disculpa por haberle enviado, ¿qué le respondería a la doctora Sheinbaum? Curioso, ¿no? Exactamente. Bueno, también dentro de lo mismo, ¿qué contestaría México si España le exigiera disculpas por las matanzas que hizo Hidalgo en la Alhóndiga de Granaditas en Guadalajara? ¿Qué pasaría si China le exigiera a México disculpas por las matanzas que hizo Pancho Villa en Torreón de ciudadanos chinos, que fueron verdaderos genocidios? O el Vaticano, si pidiera disculpas por las víctimas del callismo, ¿verdad?, de clérigos y todo, ¿no? Pero en fin, esto más que nada es parte ignorancia, parte querer sobresalir y todo. En fin, es más, incluso un personaje que es don Héctor Zagal, es todo un doctor en historia y todo, dice lo siguiente, ¿no? Dice, y si le pedimos a la Sheinbaum que en nombre de Tenochtitlan se disculpe con Cuernavaca por la conquista mexica de los tlahuicas, porque los aztecas conquistaron a los tlahuicas que estaban en el territorio de lo que hoy es Cuernavaca, pues tendría Cuernavaca exigir que le dieran una disculpa, ¿verdad? Así que digamos esto, pues hombre, ya ni siquiera vale la pena juzgarlos con rigor, sino con pena, porque es ignorancia realmente, porque está fuera de lugar, porque además a lo largo de la historia universal, toda conquista no se hizo arrojando flores. Los romanos cuando conquistaron Europa, que fundaron su gran imperio romano, lo hicieron con las armas. No llegaron las legiones romanas allí con los francos, con los celtas, con los iberos. Me decían buenitos, acéptenle la legislación romana, les traemos el derecho romano. Exactamente. No, llegaron y dijeron, ¿lo aceptas o lo aceptas? Por la buena o por la mala, ¿qué decís? Y se impusieron. Al final Europa también se unificó en lo lingüístico, o sea, el idioma latín, y en lo jurídico, el derecho romano, que aún hoy sigue siendo la base de nuestro actual sistema jurídico. Y tuvo que haber un encuentro de fuerza. Y igualmente cuando pues España conquista, pues tuvieron que entrar forzosamente en guerra. Era como, por ejemplo, ante un pueblo como era el azteca, porque aquí no hay que confundir México con el pueblo azteca. Los aztecas eran una de tantas tribus. Había otros un poco más cerca ahí que eran los tlaxcaltecas, enemigos a muerte de los aztecas, porque eso sí tenían la costumbre de las guerras floridas, que le declaraban la guerra a Tlaxcala para lograr prisioneros para sacrificarlos en el Teocalli. Entonces, cuando llega Cortés con un puñado de españoles, pues hombre, fue algo prodigioso, ¿verdad? Yo no me lo explico cómo tan pocos pudieron conquistar a un imperio como el azteca. Es más, si México existiera como Estado libre y soberano, no hombre, no desembarcan ni en San Juan de Ulúa, era un islote. Exactamente. No llegan. En cambio llegaron, ¿y qué pasa? Que llega Cortés, que era un hombre de visión, y fue dándose cuenta, un gran político, de la animadversión y del odio que había contra los aztecas.
porque los exprimían con tributos, con secuestros, con asesinatos, con crímenes, mil cosas. Entonces vieron en Hernán Cortés a un liberador. Y inmediatamente, una vez que los tlaxcaltecas se unen, pues se unen otra serie de pueblos. Y fue así posible la conquista de Tenochtitlan. Si no, no hubieran podido, porque los aztecas eran uno de tantos grupos y ni siquiera un estado libre y soberano como lo concebimos hoy en día, ¿no? Después sí, México ya se unificó en lo lingüístico, en lo administrativo, en lo religioso, en lo cultural, en lo racial, y sí, dio esa unidad que hoy tenemos y disfrutamos y admiramos, que se llama México. Pero antes nada, si no, Cortés no hubiera podido, hubiera sido, ¿cómo van a invadir? Por mucha pólvora que trajeran, pues la pólvora se acaba, amigo. Exactamente. Y por muchos caballos que al principio un poco asustaron al indígena, lo apantallaban, pues que pensaban que caballo y jinete eran la misma cosa. Como dicen. Pues, hombre, después ya vieron que no, ¿verdad? Le echaban bola y lo acababan, los aniquilaban a los españoles. Exacto, ¿no? sí, que si hubiera sido así, no lo fue, ¿verdad? Bien, síguele, Felipe. Dime una cosa, una cuestión que finalmente nos llama mucho la atención, Nemesio, y de verdad que es evidenciar la falta de ganas de conocer nuestra historia, Nemesio, porque además, como bien dices, hablemos de tribus que estaban cada una en sus regiones y cada quien incluso con su propia lengua, su propia forma de comunicarse, que no tenían esta identidad nacional de la que hoy podemos preciarnos. Pero una cuestión, ¿cómo guiar a la gente, Nemesio, sobre todo porque sabemos que en el auditorio hay muchísima gente que por supuesto está muy comprometida con la historia? ¿Cómo poder rescatar las ventajas que trajo la conquista en México como para poderlo entender hoy? Tú lo sabes, con esta riqueza que hay, con esta identidad, el lenguaje, en fin. ¿Cómo poder rescatar hoy la importancia de la conquista en México para no estar cayendo en estos errores de irle a pedir disculpas, de irle a pedirle que nos pidan perdón los españoles, Nemesio, ya no caer en este ridículo que está haciendo este gobierno? Y además eso es una cosa también muy curiosa, mira, los españoles que conquistaron México en el siglo XVI no regresaron a España, salvo Cortés, que fue a arreglar unas cosas a la corte y luego regresó. Bueno, regresó ya muerto, aquí está sepultado en el templo de Jesús Nazareno. ¿Está aquí Hernán Cortés? De eso tenemos que hablar después del corte, pero sí, te interrumpía, sí. Perdóname. Entonces, lo que pasa fue esto, que los españoles se quedaron aquí todos, y aquí fundaron familias, y tanto así que tú vas y buscas en la gran mayoría de los habitantes de esta bendita nación, todos llevamos apellidos españoles. Españoles, exactamente. O sea, somos descendientes de españoles. O sea que los españoles que están aquí en la península no tuvieron nada que ver en esto, ni siquiera sus antepasados. Es más, aquí habría que agarrar y decirle, a ver tú fulano, tú que tu abuelito era español, pues oye, pues a ver a quién le pides tú disculpas, Júntense, ¿verdad? De este lado para que pidan disculpas. Pues sí, porque ahí vemos apellidos como Fernández, Rodríguez, López, Martínez, Jiménez, lo que son apellidos españoles. Entonces, son descendientes de españoles, descendientes de aquellos conquistadores. Porque los que se están actualmente viviendo en España, pues no tuvieron nada que ver. Nunca vinieron a América, ¿verdad? O sea, aquí yo, con la mano en la cintura, los españoles pueden deciros, joven, aquí no se ofrecen disculpas, porque échele una leída a su historia para que vea el ridículo que está haciendo. Pues mira, Nemesio, como tú sabes, esto de las cápsulas históricas es muy difícil resumirlo. Yo te agradezco que nos des prácticamente esta pincelada muy, muy, muy cargada de datos y de anécdotas a propósito de la historia de nuestro país. Pero, ¿qué te parece si hacemos otra cápsula? Estamos aquí en Hablemos al Grano, talentos que suman en esta red de comunicación que hoy está disponible y continuamos platicando, obviamente, con Nemesio Rodríguez Lois. Gracias, un saludo. Talentos que suman